nos encontramos con el senador Raúl Bolaños Cacho. Bueno, mucho gusto, gracias por recibirnos. Mario, muchas gracias, un placer recibirlos aquí en la bancada del Partido Verde en el Senado de la República. Gracias. Joven, ¿cuál es el tamaño del reto en el Senado, en este nuevo escenario inédito? Un reto enorme, un reto que se debe de asumir primero con la responsabilidad generacional que me obliga a mis 30 años, pero la responsabilidad como mexicano de entender que vivimos un nuevo entorno, que vivimos un nuevo México en el que una mayoría salió a las urnas a votar y le dieron la confianza a esta mayoría que tenemos hoy en el Senado de la República, que existe en la Cámara de Diputados y a quien hoy es el titular del Ejecutivo. Tenemos que entender que ese nuevo México necesita ser escuchado, que ellos entendieron antes que la gente necesitaba que su voz se sintiera desde las cámaras, se sintiera desde el Ejecutivo, y hoy lo que nosotros estamos planteando desde el Partido Verde es ser una oposición constructiva, que le diga adiós a esos momentos que vivía México de confrontación, de polarización, y que podamos encontrar en la unidad la mayor fortaleza que México requiere. México es otro. ¿Se gobierna para otros o se gobierna para todos? Yo creo que se gobierna para todos. Sin embargo, quienes votaron por el presidente López Obrador son un grupo, la mayoría de la sociedad, que se sentía desatendida, que se había alejado la misión de la política de cada funcionario público a estar a ras de tierra, a estar cerca de la ciudadanía. Hoy en día se debe de gobernar para los más necesitados, pero también para los empresarios, también para la clase alta. Ese es el México, eso es lo que hace a México tan peculiar, un país pluricultural, un país donde emergemos todos. Se gobierna para todos, cualquier gobierno debe gobernar una democracia para todos los sectores de la sociedad, pero también hay que entender que el gobierno del presidente López Obrador llega al Ejecutivo porque había un gran número de mexicanos que se sentían desatendidos, que no se sentían escuchados. Esa inmensa mayoría son para los que tenemos que entender que los tenemos que representar todos los días, de igual manera como lo hacemos con los empresarios, con las clases altas. ¿Por qué? Porque todos somos México, todos somos un mismo país, que hace que esa sea la mayor cualidad y la mayor fortaleza de México, un país pluricultural, un país sumamente rico en el que emergen distintos grupos sociales, pero que al final del día todos somos mexicanos. Te encuentro con una enorme pasión y eso nos gusta por mucho, y por eso me atrevo a preguntarte, siendo tan joven, ¿es una ventaja o puede ser una desventaja? ¿O cuáles son, perdón, va a ser más precisos, los beneficios de ser tan joven, con tanto entusiasmo y capacidad, se nota por lo que me comentabas antes de la entrevista, o lo contrario? ¿Qué ventajas y desventajas de tu Mira, posición? a mí me gusta pensar en positivo. Para mí es una gran ventaja el poder ser una voz joven en el Senado de la República, a los 30 años representar a una sociedad que ya no cree en la figura del administrador público, que ya no cree en la figura del político, pero también en un ejercicio de autocrítica tenemos que entender nosotros los jóvenes que no podemos dejar a un lado la experiencia, que aquellos que llevan una carrera tan exitosa, tan larga, inmiscuidos en la vida pública de nuestro país, son quienes han visto en ese andamiaje el porqué de los problemas del pasado, y si escuchamos a esa experiencia y la combinamos con la pasión de la juventud, podemos escribir las mejores páginas del futuro de México. Oaxaca, un estado complicado, con mucha marginación. Desde el Senado, tu posición, comisiones varias, tu responsabilidad como oaxaqueño. Mi responsabilidad como oaxaqueño, primero que nada, es estar cerca de mis paisanos. Lo primero que me decían en mis recorridos en campaña es: si usted va a ser esos políticos de siempre que durante la campaña vienen a pedir el voto y ya no regresan, ese no es Raúl Bolaños Cacho. Yo regreso cada fin de semana a mi estado a saludar a mis paisanos, a escucharlos y ayudarlos a gestionar todas esas necesidades que tienen en las más de 10,496 localidades en las que está distribuida la población de nuestro estado, porque nuestra tarea no solamente es legislar. Si obtuvimos la confianza de los oaxaqueños para estar en la más alta tribuna de México, tenemos que estar cerca de ellos, tenemos que hacerlos sentir verdaderamente representados desde esta gran soberanía. La Comisión de Energía integrante, caso Morelos, Huesca, la forma en que se dan las cosas, lamentable muerte de un activista, ¿cómo lo visualizas? ¿Es la forma de hacer los proyectos? Siempre he creído que a todos los actores, tanto sociales como técnicos, debemos de tenerlos en las mesas de negociación, no en las calles, no en la protesta. El día de hoy estamos discutiendo aquí en el Senado de la República la reforma educativa, y lo decía hace unos momentos en mi posicionamiento: hay que celebrar que transitemos de los maestros que estaban en las calles a los maestros que están en las mesas de diálogo. Todas las decisiones que toma el Ejecutivo se deben de consensuar
con todos los actores que son parte de una decisión, porque aun y cuando una decisión como la de Huesca que mencionabas, sea una decisión que pudiera parecer meramente técnica, que incurra en desarrollo económico para nuestro país, al final del día hay pobladores de ahí que sufren de no saber siquiera para qué o cuál va a ser el beneficio directo que van a obtener de un megaproyecto como el que estamos platicando. Creo que tenemos que traer a todos esos líderes sociales, a todos los actores involucrados a la mesa y aprovechar que es un gran momento y una gran coyuntura la confianza que tiene la ciudadanía con el presidente López Obrador para que los líderes sociales y actores fundamentales estén en las mesas y no estén en las calles ni en las protestas. En el caso particular de la integración, desintegración también de la comisión por el esclarecimiento de la finada gobernadora de Puebla, ¿hay claridad, hay expectativas de que se aclare, que perdamos ya o se pierda la especulación que hoy se hace de ese lamentable accidente? Se ha visto la voluntad del Ejecutivo de ser transparentes. Tuvimos reuniones con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con todos los titulares de Comunicaciones y Transportes que puedan tener alguna responsabilidad en las pruebas periciales que se están haciendo al respecto. Han sido totalmente transparentes con nosotros. Estamos esperando que regresen algunos estudios de algunas piezas de la aeronave que están en Canadá para que con ellos se pueda llegar a una conclusión. Lo que sí te podría decir es que yo no creo y jamás le desearía a México que hubiera dolo en un accidente tan lamentable que perdió a dos seres humanos que además eran actores protagónicos de la vida pública y política de nuestro país. Por último, la minería, ¿qué opinión te merece? Es una actividad que debemos regular, es una actividad que hay que restringir. Hay injusticias, sabemos, por parte de las mineras, abusan, sí, pero me parece que es una alternativa de desarrollo. ¿Tú qué consideras al respecto? Creo que tenemos que explotar toda la inmensa riqueza que México tiene a través de sus recursos naturales para incentivar que haya más desarrollo económico y luego entonces más empleos y más desarrollo social. Pero otra vez, para poder incentivar a que se pueda aprovechar el sector minero, y en mi estado lo tenemos, en uno de los municipios más pobres de Oaxaca, Saniza, en la parte de abajo hay una minera enorme que no se ha podido explotar precisamente porque no se ha hecho esta labor social de explicarle a los habitantes del municipio cuáles son los beneficios que ellos directamente van a tener de la explotación de dicha minería. Comprendo. Entonces, evidentemente, sí, en tu caso particular, consideras que la minería es una alternativa como otras tantas actividades en la que se regule, que se consideren los derechos de los pueblos originales y que evidentemente haya, insisto, un tema donde la legislación sea lo suficientemente clara y justa para las partes. Por supuesto que sí, pero no solamente la minería. Vayamos a pensar en energías renovables. Oaxaca tiene el 80% de la producción de energía eólica en el istmo de Tehuantepec y no la estamos aprovechando al máximo. Tenemos una inmensa riqueza en nuestro país en cuanto a la explotación de recursos naturales que además irían de acorde a la Agenda 2030 de la ONU, es decir, estaríamos implementando políticas públicas como las que se están implementando en los países de primer mundo. Si empezamos a ver al medio ambiente como la agenda que es la agenda del mundo, la agenda internacional, e implementamos ese tipo de políticas públicas, yo estoy seguro que México va a transitar por la línea del bienestar y del desarrollo. Por último, con respecto a el futuro político es largo, es evidente, y va a ser muy exitoso, espero, por lo que veo, por la pasión que tienes, por la preparación que muestras. El partido que representas, que te lleva, que has defendido, ¿cuál es la expectativa del futuro? Creo que como hace mucho tiempo no se veía, aquí en el Senado de la República vemos una bancada del Partido Verde innovadora, una bancada que prefirió presentar calidad en sus iniciativas que cantidad de iniciativas. Yo te podría decir que si hacemos una comparativa en cuanto al número de integrantes de las distintas bancadas, el Partido Verde es la bancada que tendría los resultados más positivos en este primer año ordinario. 4 iniciativas aprobadas por unanimidad en el Senado de la República, presentadas desde octubre del año pasado hasta ahora. Iniciativas innovadoras como por ejemplo convertir la basura en energía, que haya permisos laborales para que los padres de familia puedan ausentarse una vez al mes e ir a ver el estatus que guardan sus hijos en sus escuelas, como por ejemplo algo trascendental que nos costó muchísimo trabajo negociarlo porque en el Ejecutivo no querían que hubiera un porcentaje del excedente que reciben las APIs en los puertos que fuera destinado a rehabilitación de los municipios que son esos puertos. Imaginen ustedes, hasta antes de esta legislación no había habido quien se preocupara por los municipios, es decir, si al puerto de Salina Cruz recibía X número de ingresos por ser un puerto industrial,
esos ingresos iban directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Federación y el municipio, aún y cuando es quien alberga el puerto, quien alberga los empleos, quien alberga el entorno social, no recibía ni una sola ganancia. Por unanimidad logramos sacar esa reforma también en este primer periodo ordinario de sesiones y en conjunto con otras fuerzas políticas, también que las empleadas domésticas, las empleadas del hogar puedan tener acceso a la seguridad social. Pues bueno, importante y vaya mérito, ¿eh? Y la Comisión de Medio Ambiente, permíteme decirlo, es la única comisión que hoy en día en el Senado de la República, la presidencia la tiene el senador Eduardo Murat del Partido Verde, no presenta ningún solo rezago en cuanto a su dictaminación y es la comisión que más dictámenes ha sacado tanto de puntos de acuerdo como de distintas iniciativas. Por último, para Morelos, entonces, la expectativa de que el Partido Ecologista siga y que proponga y genere bienestar es real. Que siga trabajando el Partido Verde por el bien de México como lo estamos haciendo, que se vuelva la agenda innovadora, la agenda del mundo, la agenda más trascendental, que dejemos a un lado la coyuntura política y la polarización para tener un solo objetivo común que le vaya bien a México. Pues estaremos muy pendientes, créemelo. De alguna manera estamos conociendo a un senador joven con grandes perspectivas en términos de la pasión y la convicción y la claridad de pensamiento. Estaremos muy cerca de ti. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Mario, y gracias a toda la jornada. Saludos a Morelos.